Espíritu Santo, aquí estamos porque te anhelamos, Señor. Queremos conocerte, al Dios vivo, al Dios verdadero. Estamos cansados de nuestra religiosidad. Por eso, Señor, pedimos la sangre, que nos renueve esa sangre, la sangre vieja que tenemos, la sangre religiosa, que nos ha moldado a un sistema litúrgico. Espíritu de Dios, tu sangre hoy nos renueve. Renueve nuestros corazones, nuestro amor para contigo, amor para con tu palabra, amor, Señor, para con tu persona, amor por la santidad, por la pureza, por la obediencia, amor por el servicio. Señor, nuestras mentes están muy religiosas y perdónanos por eso, papá. Perdónanos por eso, Señor. Jesús, revélate a nuestras vidas. Espíritu Santo, revela a Cristo en nuestras vidas. Por favor, ahí en cabina pónganme Lucas 22. Lucas 32, 39 al 46. La sangre. Vamos a verle un poquito a Jesús en este cuadro. Jesús ya estaba por partir, el tercer año de su ministerio después de su bautismo. Estaba con sus discípulos, ya estaba por marchar al Calvario. Él, esa noche, comió el pan, tomó el vino. Esta mañana explicamos lo que significa el pan. El vino, yo le aliento a que usted tenga la enseñanza de esta mañana. Usted va a entender el alcance poderoso, tremendo de la sangre de Jesús, la vida de Jesús. Y Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué lo dijo? Y hoy hicimos un recuento histórico. ¿Por qué el pan? ¿Qué significa el pan? Hagan esto en memoria de mí con respecto al vino. ¿Por qué Jesús dijo eso? Hicimos un recuento histórico también. ¿Por qué el vino? ¿Qué significa la sangre? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué Jesús pidió? Y eso es a nivel universal. Su sangre alcanzó todo. Eso estuvimos hablando en esta mañana. Y aquí en este marco, Jesús con sus discípulos ahí en Getsemaní, Jesús sabía que iba a marchar al Calvario. Para eso el vino. Pero Jesús no murió en la cruz, en el Calvario. Jesús ya murió antes. Y la oración que él hizo, la oración en un contexto de guerra espiritual tremendo. Los demonios no querían, o querían que él vaya al Calvario, porque con eso ellos pensaban que ella iba a acabar. Pero ellos no entendían el plan de Dios. Los demonios ahí estuvieron, querían matar a la vida. Sus discípulos, Jesús le dejó a una distancia de 50 metros, 20 metros. Quédense y oren conmigo, por mí. Se fue un poquito más. Y ahí empezó a clamar, empezó a orar. Y mira lo que dice acá. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le seguían. Jesús siempre iba al monte a orar. Tenga usted un monte en su casa, tenga usted un momento, un lugar todos los días en su casa para orar, es decir, hablar con Dios. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad para que no entréis en tentación. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, los líderes, los pastores, entramos en tentación. ¿Qué es tentación? El diablo viene a inducirte a hacer lo malo, que no te conviene. Y está ahí el mal. Pero como no oraste, como no tenés comunión con Dios, no estás con la fuerza para decir no al pecado, no al adulterio, no a la pornografía, no a la fornicación, no a la mentira. No tenés fuerza. Y viene el diablo y te dice: no, un chiquitito nomás, ¿qué te va a pasar? Nadie se va a enterar. Sí. Y uno hace. Por eso, oren para que venga un poder del cielo y vos puedas discernir entre lo bueno y lo malo.
porque el diablo te va a tentar en todas las áreas, en esas áreas más débiles y con ese chocolatín que te gusta. Orad. ¿Están conmigo? Y aquí está una clave. Y se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró a su padre. La posición correcta para orar, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Oro, ayuno, tengo intimidad con Dios. La intimidad con Dios me da identidad. La intimidad con Dios me da identidad. Es decir, yo sé quién soy, quién es papá, quién es mi enemigo. La intimidad con Dios me da identidad. No tengo identidad porque no tengo intimidad con Dios. ¿Quiere usted tener identidad? Tenga intimidad con Dios, con el Señor, con el Creador, con las cosas que Él hizo en vos y está en vos, que ni vos sabes. Pero cuando tenés intimidad, Él te hace entender lo valioso que eres, número uno. Número dos, los dones que tenés. Porque si no tenés intimidad con Dios, tu compañero va a ser el diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Sin darte cuenta te va a destruir con las drogas, con el alcohol, con el sexo, con la junta, etc. Y vas a ser una piltrafa humana y no vas a llegar a tu propósito y le vas a culpar a todo el mundo por papá, porque mamá, porque esto, por lo otro. Eso hace el diablo. Pero vos y yo tenemos que decir humildemente: Señor, ayúdame. Intimidad con Dios ahí. Y vas a tener identidad. ¿Qué significa eso? Vas a saber por qué Dios permitió que estés en este mundo. ¿Por qué Dios permitió que vos veas la luz del sol? ¿Y cuál es tu propósito glorioso? Un propósito eterno. Intimidad, te da identidad. O el diablo te roba. ¿Está conmigo? Te hace sentir una cucaracha. Te hace sentir que no servís para nada, que sos fea, y a lo mejor sos la mujer más linda, más bien dotada, y el diablo te hace sentir que no servís para nada, y que tenés que cambiarte aquí, tenés que cambiarte aquí, tenés que cambiarte allá. No hay necesidad. Pero cuando tenés identidad, el Padre te va a decir perfectamente: te hice así, sos única. Bueno, eso aparte. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. Ahí nos quedamos un ratito. Su sudor como gotas de sangre. Tanto era la agonía. No es que él tenía miedo de la cruz, si él vino para eso. Él no tenía miedo de ser clavado, de ser crucificado. No era eso. Tanto era su agonía, tanto era su dolor, porque él sabía, ¿qué es lo que él sabía? Que él iba a cargar tu pecado, mi pecado, el pecado del mundo, y el pecado separa de Dios. ¿Y saben qué? Ahí él estaba experimentando los dolores de la muerte y los dolores de la condenación, y él estaba llorando: Señor, es demasiado profundo, es demasiado grande, es demasiado extenso. Yo no creo que he de soportar estar condenado eternamente y para siempre. Y el hombre, la mujer que no es perdonado por ti, que vos no le perdonás y no cambiás su vida, se va a ir a la condenación eterna para siempre, jamás. Y ahí Jesús estaba peleando, y él era el Cordero de Dios. Él tenía que decidir marchar al Calvario. Le estaba pidiendo fuerza: Señor, no quiero, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, pero no tengo fuerzas, tengo miedo, no soy capaz. Pero no se haga mi voluntad, pero que si tu voluntad se hace, ese me va a dar fuerza, y yo voy a marchar, Señor, para hacer el Cordero, la ofrenda perfecta,
para que ninguno vaya al infierno, a la condenación eterna. ¿Están entendiendo? Porque Jesús sudaba sangre. Y cuando, siguiente por ejemplo, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Siguiente. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ellos, porque Jesús estaba siendo tentado. El diablo le dijo: ¿para qué vas a ir por ese camino más doloroso, la cruz? ¿Para qué vas a hacer eso? ¿Por qué no te vas por lo más fácil? Estaba siendo tentado. Y le dijo: usted también, oren para que no entre en tentación. Y por el camino más fácil, aparentemente, pero el más difícil, te lleva a la condenación. Pero el punto es este: el poder de la sangre en el contexto de la guerra espiritual. La oración de sangre, la oración que te hace parir, la oración que te hace gemir, la oración que te desgasta, la oración que te hace sufrir por el perdido, por el esposo, por la esposa, por ese hijo, por esa persona, es la oración que redime. Porque nuestra oración es muy pequeña, no pasa nada. Bueno, eso quería decirles para introducir al tema de hoy. El flyer, por favor. Hoy estuvimos desarrollando, le aliento a que usted tome la enseñanza esta mañana. Hoy el poder de la sangre. Sangre es vida, o vida divina del pacto eterno y la guerra espiritual. Sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario es una sangre omnipotente, todopoderosa, omnisciente y omnipresente. Esa sangre tiene inteligencia no artificial, tiene inteligencia espiritual, una inteligencia superior a todas las inteligencias que pueda haber en el planeta Tierra y en el universo. Inteligencia espiritual, inteligencia, sabiduría, lógica de Dios en esa sangre. Sangre es vida. Sangre es vida, la vida de Dios. El poder de la sangre o vida divina del pacto eterno. Sangre omnipotente. ¿Por qué sangre omnipotente? ¿Por qué vida omnipotente? Porque la sangre del omnipotente, Jesús puede ser omnipotente, su sangre, Él es omnipotente, su vida es omnipotente. ¿Qué significa eso? Puede perdonar, puede libertar, puede sanar cualquier cosa. Omnipotente, nada hay imposible para él. Esa sangre es omnisciente. ¿Qué significa la palabra omnisciencia? Conoce todo. Ni vos conoces el problema que estás teniendo hoy de acuerdo al pasado, tu vida pasada. Lo que haces en el presente va a afectarte en lo futuro, sea bueno o sea malo. La sangre, la vida de Dios es omnipresente. Conoce el pasado, el hoy y el ayer. Por eso cuando uno viene al altar, le dice: Señor, límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre. Vos aplicás esa sangre, esa bendición, el poder de esa bendición. Le decís: Señor, límpiame, porque el problema emocional, el problema que estás teniendo hoy, mental, sea lo que sea, con respecto a vicios, con respecto a debilidades, con respecto al sexo, a la moralidad, etc. Hay una raíz de fondo allá. Pecados generacionales que vos le das y vos no sabés. Pero cuando venís a los pies de Jesús, venís a su altar, le decís: Señor, límpiame con tu sangre. Y porque esa sangre es omnipresente, conoce la raíz de tu pecado o de tu mal, conoce la raíz de tu presente y sabe cómo arrancar esa raíz para que no te afecte tu futuro. La sangre omnipresente. ¿Saben?
En el planeta Tierra hoy hay más de 7.000 millones de personas. Y los que ya pasaron, mucho más. Pero hoy en el presente. Y esa sangre es omnipresente. Conoce, nos conoce a todos nosotros. Conoce a los argentinos, a los brasileros, a los centroamericanos, a los africanos, a los australianos. Conoce todo el problema y tiene esa sangre poder de limpiar el mundo entero cuando aquella o ese hombre, esa mujer viene y le dice: Señor, límpiame. Omnipresente, omnipotente. Esa sangre, ¿saben qué es? Es omnisciente, omnipotente, conoce todo, omnipresente, sabe todo, y es omnisciente, o sea, omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo, y omnisciente. Conoce tu corazón cuando vos venís acá. Conoce la actitud de tu corazón. Como venía a ver qué pasa. Está duro acá. Vení por si acaso. Vení porque te obligaron a venir. Y esa sangre, el Señor, dueño de la sangre, conoce tu corazón. Y conforme a tu fe, conforme a tu actitud, recibís. Pero cuando venís con un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Cuando venís con un corazón: Señor, límpiame, Señor, ya no puedo más, Señor, esto, Señor, lo otro. Él sabe, porque es su sangre, es omnisciente, conoce todo. Él te da conforme a tu fe y a tu deseo. Él es un caballero. ¿Está conmigo? Le estoy haciendo una síntesis de la síntesis. Siguiente, por favor. ¿De quién es la sangre o vida del pacto eterno? Es sangre o vida de la divina Trinidad. Jesús era representante de Dios en carne aquí en la tierra, del Padre, del Espíritu Santo y él, Trinidad. La sangre de la Trinidad, porque los tres son uno, una sola persona. La sangre poderosa. Siguiente. ¿Cómo es esa sangre o vida de la persona de la Trinidad? Omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnipotente, y es eterna. Cuando vos le entregas tu corazón a Jesús y aplicas la sangre es una señal interna, limpia. Está el Espíritu Santo y vos sabés que estás limpio. Es una señal externa. Tu enemigo, que es el diablo, sabe que vos estás pintado con la sangre. Ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿se acuerda usted cuando Dios le envió y le mandó a Moisés que el pueblo de Israel pintara con la sangre los dinteles, las puertas? ¿Y qué pasó? Era sangre animal, pero yo estaba hablando de Jesús. Y el ángel venía y veía que la casa estaba con la sangre, pasaba de largo. No moría. Y los egipcios, sus primogénitos, sus vacas, etcétera, morían, no tenían la marca. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo, el brillo estaba ahí con la sangre y se ponía con hisopo. ¿Qué hisopo? Es tipo pincel de eso que se pinta por la vez, así como allá, por las casas. Hablaba de Jesús. En el Nuevo Testamento, el hisopo para aplicar la sangre es tu boca, tu lengua. Tu lengua. Y viene Satanás, porque tu lucha, mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra malignas fuerzas vivas que tienen sangre. El diablo tiene vida, o sea, una sangre maligna. Contra ese tu lucha. Usa a tu esposo, usa a tu gato, le usa a tu perro, usa todo.
a tu alrededor, usa la boca. Pero vos, ¿cómo aplicás la sangre? Vos tenés la sangre, vos ya estás pintado. Sacás el hisopo y yo me cubro con la sangre y declaro que la sangre de Jesús limpia mi mente de malos pensamientos. Declaro que la sangre limpia mis emociones de malos sentimientos, mi voluntad que se inclina hacia abajo. Declaro que la sangre, voy aplicando la sangre, aplico a mi economía. Declaro que la riqueza, el poder de Dios, la vida de Dios va a mi economía en el nombre de Jesús Nazaret. Aplico con mi boca. ¿Está entendiendo eso? El poder de la sangre. Aplique usted, es lo que hago yo todos los días. Le aplico a mi esposa un secreto. ¿Quiere que le cuente un secreto? Tener un hijo cabrón, un esposo de cabeza dura. Cuando duerme, despacito te vas, sin que se despierte, poner la mano encima y aplica la sangre en su mente. Pablo, aplico la sangre para que él te conozca. Señor, aplico la sangre en su corazón para que él me ame. Aplico la sangre, es decir, le estoy dando la vida de Dios, que es amor, que es una mente poderosa. ¿Está conmigo? Y después usted se va y se acuesta, wow. Y él se levanta. Ah, qué bien que me siento, mi amor. ¿Qué querés? Te voy a traer el juguito en la cama. Por favor, practique. Declare la sangre al levantarse. Declaro la sangre sobre mi casa, la sangre sobre mi vida, la sangre sobre mi vehículo. La sangre es protección. Usted ya está limpio, usted ya está guardado, pero tu boca es el hisopo que declara, y el diablo no puede entrar en un lugar donde está la sangre, lugar que le teme. Siguiente, por favor. La sangre de Cristo Jesús es la sangre o vida del Trino Dios. Sangre, vida del Padre, sangre o vida del Hijo, sangre o vida del Espíritu Santo. Los tres son uno. Sangre es vida. La sangre o vida de Dios es una sangre omnipotente, omnipresente, omnisciente. Tres, la sangre o vida de la persona de Dios, manifiesta atributos morales como la santidad, la misericordia, la verdad, la justicia, la bondad, la gracia, el perdón, la paciencia, la sabiduría. Estos es los frutos de la vida, de la sangre que corre en tus venas. ¿Está conmigo? Por sus frutos los conoceréis, dice. ¿Qué tipo de sangre tiene usted que corre por tus venas? Porque muchos dicen que son hijos de Dios, pero lo que tienen es sangre religiosa. No, la sangre de Jesús. ¿Está conmigo? Siguiente, por favor. Hechos 28 dice: por tanto, mirad, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Te estoy pastoreando, dándote comida espiritual, fortaleza espiritual, porque vos fuiste comprado con la sangre. Yo tengo el privilegio, la responsabilidad de darte de comer la palabra, pastorearte. Tú eres un rebaño que le costó la vida de Jesús, y para mí eso es un privilegio muy grande. Por eso siempre me va a encontrar acá. ¿Qué es lo que hace el pastor una hora antes del culto? En vez de estar tomando café o que hablando ahí con los hermanos, él está sentado ahí sin hacer nada. Me estoy peleando con demonios aquí para que vos vengas, para que te suelte y venga a alabar y adorar a Dios y escuche esta palabra. Ese es el te corey. Porque si no estoy ahí, nadie va a orar por vos, nadie va a aplicar la sangre por vos, porque soy ministro, que tengo esa autoridad de parte de Dios. ¿Y qué va a pasar? Te vas a quedar en tu casa. Hace frío, pero yo estoy orando para que vengas. Estoy orando para que esa sangre te traiga, para que esa sangre te liberte y venga a escuchar la palabra, porque la Biblia dice: no dejen de congregarse. Ministro, ¿por qué? Porque yo entiendo que vos fuiste comprada con sangre preciosa.
Y este trabajo es para Él. Agradezcale al Señor por eso. No a mí, al Señor. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. La palabra justificación significa fuiste declarado inocente. Gratuitamente por su gracia. Hoy cuando viniste acá al altar, ¿quién sabe las cosas que hiciste? ¿Quién sabe las cosas que dijiste? ¿Quién sabe las cosas que miraste? Pero ¿saben qué? Hoy te vas a tu casa justificado, es decir, como alguien que nunca pecó, inocente delante de Dios, por la sangre. Por eso no dejen de congregarse. ¿Está entendiendo usted? Si usted se queda en su casa, bueno, quédese, no hay problema. Suena la trompeta, usted se queda ahí con su mate. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La ofrenda, propiciación de ofrenda. Ofrenda, yo creo en esa ofrenda que Dios aceptó, su sangre, su vida, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Porque vos pones tu fe en Jesús, en su sangre, Él te declara inocente. Eso es gracia. Y el diablo no quiere que sepas eso. Entonces, ¿seguiremos pecando porque la gracia abunda? De ninguna manera. De ninguna manera. Está la gracia para que no peques, sino por si pecas, entonces está la gracia. Y el diablo no quiere que sepas eso. Porque cuando está su vida, vos no querés pecar. Cuando está Jesús dentro de vos, vos no querés pecar, no querés ofenderle a Él. Y no te interesa ya pecar. Ahora, si no tenés la vida del Señor, termina el culto. ¿Entiendes? Completo. Siguiente. Romanos 5:7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por uno bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, con que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, declarados inocentes en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Se acerca la ira de Dios. Lea usted Apocalipsis, los 28 juicios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida o por su sangre. ¿Están entendiendo eso? El poder de la sangre de Dios en un contexto de guerra espiritual. El diablo no quiere que usted sepa eso. El diablo te quiere dejar en tu casa. El diablo te quiere sentir yo otra vez, pastor. Papá, no, mira, quédame, papá. Yo soy cristiano hace mucho tiempo. Yo le sirvo al Señor y vamos a quedarme. No, ven a la casa de Dios, obedece a Dios. Porque cuando uno viene a la casa del Señor, ahí el Señor envía, ¿saben qué? Bendición y vida eterna. ¿Qué significa eso? Vida eterna, una vida del tipo de Dios. Donde no hay enfermedad, donde no hay dolencia, donde no hay carga, donde hay esperanza, donde hay fuerza. Solo en su casa vas a encontrar eso. Bendición y vida eterna. Así que usted que está en su casa, se está perdiendo todo esto. Siguiente cuadro. Efesios 1:3. Es maravilloso la sangre. Dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos liberación, redención por su sangre,
el perdón de pecados por su sangre, según la riqueza de su gracia, en que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, porque hace 6,000 años atrás, en el Edén, la tierra, todo se desprendió de Dios, porque se separó por el pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí estabas vos y estaba yo. Pero vino Cristo, obedeció, y por Cristo otra vez estamos reconciliados con el Padre. Cuida tu salvación con temor y temblor. Siguiente. El poder de la sangre o vida divina del pacto eterno y la guerra espiritual. ¿De quién es la sangre o vida del pacto eterno? ¿Es la sangre o vida de la divinidad, de la Trinidad, de Dios que está en medio de nosotros? Hay que pedirle a Dios, que hay que pedirle a Dios que Él sensibilice nuestra mente y nuestros duros corazones para saber que Dios está a tu lado, que Dios está ahí. ¿Y qué es lo que te separa de Dios y vos? Tu pecado. Y que vos tenés que decirle: Señor, yo quiero que tú me ayudes a quitar esta barrera, Señor. Esto me impide, Señor, me impide las drogas, el alcohol, el vicio, me impide. Y ahí está Jesús, ahí está Jesús. Pero vos tenés que dar el paso para que Él te declare inocente, justificado, para que todo lo que Él puso, Dios puso en Cristo, venga a tu vida. ¿Qué es lo que Dios puso en Cristo? Todo eso que perdiste en el Edén. ¿Qué perdiste en el Edén? Es tema para otra prédica. Padre, gracias